Bueno, vamos a dar Muy comienzo entonces bien, a este tercer encuentro del taller de gestión y resolución de conflictos y mediación en el ámbito escolar. Adelante, Mariel. bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a los que no saludé, que se fueron sumando. Encantada de nuevo de compartir un rato con ustedes, recuperando lo que estábamos repasando de la clase anterior, cuando hablábamos de comunicación, conflictos, técnicas que utilizamos para abrir la comunicación y poder solucionar los conflictos. Hoy lo vamos a relacionar con los comportamientos que tenemos los seres humanos frente a los conflictos. En la clase anterior nosotros estuvimos viendo que los conflictos son inherentes a las personas, que nosotros tenemos conflictos con nosotros mismos como personas y a su vez tenemos conflictos con otros, que es algo que es natural del ser humano. Ahora, la cuestión es cómo ver de gestionar esos conflictos que sí o sí vamos a pasar antes o después, de tal forma que ese conflicto sea visto como una posibilidad para el crecimiento moral y como una posibilidad de aprendizaje. Hicimos también una relación de cómo el conflicto iba a imposibilitar al alumno a que logre nuevos aprendizajes si estamos hablando de un conflicto convivencial. Porque también, si no me equivoco, y díganme si eso no lo vimos, pero dijimos que los docentes, para poder enseñar, lo que hacemos es crear conflictos cognitivos en los alumnos. Entonces, por medio de esos conflictos cognitivos, los alumnos iban a construir el aprendizaje conceptual. O sea, iban a estar trabajando en el conflicto cognitivo. Ahora, si a su vez el mismo alumno estaba atravesando un conflicto convivencial, no podía tener toda su capacidad como para solucionar dos conflictos a la vez. Entonces, o se ocupaba de la parte convivencial o se ocupaba de la parte académica. Por lo tanto, cuanto más conflictos convivenciales hay, menos va a ser el rendimiento académico de los alumnos. Entonces, por eso decíamos lo importante que es poder estar atentos, ser preventivos, enseñar a nuestros alumnos, que ahí en la última parte del encuentro de hoy lo vamos a ver, cómo podemos hacer para enseñar a todos los actores que están dentro de una institución educativa, enseñarles a todos estas técnicas que ustedes recién nombraron, esto de abrir las preguntas, de cómo preguntar, de no quedarnos solamente con la pregunta cerrada. Entonces, si nosotros enseñamos a nuestros alumnos esto que estamos aprendiendo juntos ahora, vamos a poder trabajar como para disminuir ese tema de la conflictividad. Entonces, hoy vamos a ver eh, esto de cómo nos comportamos los seres humanos ante los conflictos. Y no quiere decir que siempre nos comportemos de una forma, que siempre nos comportemos de otra. Sí, cuando yo les explique los tipos de comportamiento, se van a dar cuenta que todos tenemos como por tendencia una clase de comportamiento. Pero cuando conocemos de qué otras formas nos podemos comportar, quizá
podemos ir mechando, no siempre hacerlo de una forma, sino darnos cuenta que podemos comportarnos de otra. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero ahora cuando les comparta el Power se van a dar cuenta de qué les hablo. Entonces, estuvimos hablando conflicto y comunicación, en este caso lo vamos a decir dentro del ámbito escolar, la importancia esta de tener herramientas técnicas comunicacionales como para poder abrir esta comunicación y para poder trabajar el conflicto. Y ahora vamos a entrar de lleno al tema del conflicto. Entonces, este conflicto que estamos pasando, que está pasando un alumno. ¿Y cómo puede ese alumno eh, reaccionar frente a ese conflicto? Y no solamente el alumno, el docente también. Entonces hay 5 tipos de comportamiento ante un conflicto. 5 tipos. Y ahí vamos uno por uno. Ahí estoy. ¿Se ve ahora, chicos, esto? Bien. Un comportamiento típico es evitar. Pregunta les hago. ¿El evitar el conflicto hace que no esté el conflicto? No, por el El contrario, conflicto. se va como a acrecentar. O sea, se hace como una Bien. bola de nieve. Ahí está, perfecto, perfecto. Y qué lindo que los hombres también hablen. En este grupo hablan los hombres, cosa que no pasa en todos los grupos, ¿eh? Así que felicitaciones, Luis Gastón. Entonces, en mediación se dice que no se hable del conflicto. ¿Vieron lo típico? Lo meto abajo de la alfombra, ¿no? Eso, cuando estamos trabajando con el tema conflictos, dice queda latente, queda, no, no se murió, ahí queda. Y muchas veces, como dijo Gastón, se hace una bola de nieve. Cuando estalla, es un tsunami, ¿eh? No es una olita, es un tsunami, porque a su vez, cuando un conflicto está latente y se evita, lo que sucede es que va tomando de otras cuestiones que van pasando y es lo que le pasa a uno en la vida de uno. Vieron que no te voy a contestar hoy, ¿no? Tal cosa. Ahora, voy a estar atento a ver la próxima que me decís y le pongo lo que me dijo hoy más lo que me dijo mañana, más lo que me dijo dentro de un mes y medio, más, y ahí cuando le digo todo. Entonces me voy a antes de Cristo, cuando me miró con cara de no sé qué, que ni se acuerda el otro. Entonces ya ahí es la bola de nieve que dijo Gastón. ¿Bien? Una, un comportamiento, evitar. Otro comportamiento es competir, ir al choque, ir al choque. Así que vos me gritaste, ahora vas a ver cómo te grito yo. Así que vos ahora vas a ver. O sea, y ahí es cuando escala. O sea, uno dice una cosa, el otro le redobla. ¿Ves? Cuando se va redoblando y no se llega a la nada porque nadie se escucha, se va. Otra es llegar a un compromiso y partir las diferencias.
salomónico. Salomónico, mitad y mitad, listo. Ahora, si yo lo evito, no me quedo contento, me quedo con bronca. Me quedo con bronca. El otro quizás se queda contento porque se salió con la suya, pero yo me quedo mal y sigo rumiando ese conflicto. Si compito, no llego a nada porque está tú y no, colapsa el ciclo, los dos descontentos. Si parto la diferencia, mitad y mitad, ninguno de los dos se va contento. O sea, por lo menos no perdí, pero tampoco gané lo que quería. No me voy satisfecho. Si cedo, no lo quiero escuchar, no la quiero ver más. Esa cara no quiero que se me presente más. No quiero que me venga de nuevo a decir ta, 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 ta. Sí, anda, sí, tenés razón. ¿Vieron cuando uno dice, sí, tenés razón, y le da la razón para que, bueno, sí, ya está? Pero uno se queda mal. Y el otro se da cuenta que le dio la razón como a los locos, pero se va, tranquilo, pero yo me quedo mal. Lo ideal es este último. Lo ideal es colaborar. Y fíjense que para colaborar, los dos tienen que tener habilitada la palabra. Los dos tienen que tener habilitada la voz. Si nosotros lo relacionamos con lo que estuvimos hablando hace unos minutitos cuando hacíamos el repaso de la clase anterior, para que se pueda colaborar, se tiene que abrir la comunicación, se tienen que utilizar estas preguntas de las que nos hizo recordar la compañera, que eran estas primeras: ¿cómo? ¿Desde cuándo? ¿Ya pasó otra vez? ¿Es la primera vez que pasa? Como para abrir el círculo y el proceso comunicacional. Vamos a seguir con la otra parte. Competir y evitar. Competir, como les dije recién, es esto de, se apoyan en la lógica binaria. Lógica excluyente. Yo, vos, yo, listo. No hay un diálogo, no hay un diálogo. Y cuando se evita el conflicto, puede ser funcional. Por ejemplo, si yo voy manejando y una persona no muy amable me pega un bocinazo y me dice una cuestión fuera del ámbito de la buena educación, si yo le sigo y le contesto, ah, sí, porque vos aparte sos ta, 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 ¿qué es lo que pasa mucho en la calle? ¿Vieron? Que el bocinazo, el no sé qué, el ta, 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 y la manito por la ventanilla y el otro, qué sé yo. Ahí es mejor evitar, hacer de cuenta que no pasó nada, sí, para no tener un problema mayor. O sea, hay momentos que es funcional evitarlo, cuando se trata de algo no importante o cuando se puede agravar la situación. Por ejemplo, en un problema que es lo que pasa mucho últimamente cuando uno va manejando o caminando o respirando por la vida. Por el contrario, evitar o negar un conflicto es disfuncional cuando se trata de una cuestión importante o cuando no abordarla podría ser escalar el conflicto. ¿Qué es lo que nos dijo hace un rato Gastón? Se arma una bola de nieve. ¿Bien? Vamos a seguir con las otras. Conceder. Conceder. Implica ninguna satisfacción propia, porque te lo doy, te lo cedo. Y el máximo de satisfacción del otro.
es adecuado cuando uno considera que no tiene razón. O sea, cuando uno sabe que realmente no le corresponde, mejor concedo porque realmente sé que no va. Lo que te estoy pidiendo realmente no va. Cuando la disputa es de importancia menor a la relación, es decir, cuando yo quiero preservar la relación y lo que estamos viendo o que parece un conflicto es algo que no tiene importancia. Entonces, estratégicamente, esto te lo doy porque yo quiero conseguir una cosa mejor. Por ejemplo, seguir teniendo una relación de trabajo, seguir teniendo una relación familiar, seguir, o sea, para mí eso es mucho más valioso que esta pavada por la que estamos discutiendo. O cuando se dan concesiones recíprocas. Bueno, entonces eso es una negociación pura. Bueno, a ver, a vos te conviene esto, a mí me conviene lo otro. Negociamos. Ninguno de los dos pierde, cada uno gana lo que necesita y listo. Colaborar, que es lo que nosotros queremos llegar a ser. La colaboración es trabajar con la otra persona, con la otra. La conducta de colaborar supone explorar el desacuerdo para identificar las necesidades de cada disputante y de esa forma que simultáneamente ambos obtengan el logro del objetivo perseguido. Entonces, ¿se acuerdan la otra clase? A ver quién se acuerda. Que hablamos de que cuando uno está atravesando un conflicto, se presenta, voy a dejar de compartir un minuto, así los veo. Se presenta desde la posición. Me presento diciendo desde lo que se ve. Y dijimos que es como un iceberg, que abajo de esa posición, cuando yo me envalentono y digo algo, hay más cosas. Hay un interés y hay una necesidad. Y recién yo les leí que cuando nosotros necesitamos que la gente colabore y cuando nosotros necesitamos colaborar para solucionar un conflicto que estamos atravesando, tenemos que salir de esa posición para poder decir cuál es realmente nuestro interés y para dejar al descubierto nuestra necesidad, que está muy vinculado con lo que dijo Lenin. ¿Se acuerdan de las preguntas? O sea, cuando abro es recién cuando me voy a dar cuenta que esa posición tiene abajo un interés y abajo tiene una necesidad. Y en la diapositiva anterior, cuando hablaba de colaboración, decía en negrita el cuento de la naranja, que es el que les voy a compartir ahora. Y yo también les dije algo hace 2 minutos, porque yo digo todas las cosas con un doble mensaje, un metamensaje. Yo dije una solución salomónica. Sabemos lo que dijo Salomón, mitad y mitad, ¿no? Bueno, esto es una cuestión que pasa mucho
mucho. Las que somos mamá, bueno, yo ahora ya de 2 hombres, pero en muchas circunstancias he pasado y las que tienen niños o son madres, padres, tías, madrina, padrino, en algún momento eso sucede. Hay 2 hermanas en una casa y fin de mes, en la frutera hay una naranja, una. Son 2 hermanas. Y los chicos tienen un don, siempre ven lo mismo en el mismo momento y lo quieren en el mismo momento y es así, porque es así. En la escuela también pasa, bueno, si hay algún docente de nivel inicial pasa con los juguetes, es así. Bueno, la cuestión es que había una naranja, entonces vamos a ponerle de nombre eh, José, Josefina y Guadalupe. Entonces José dice, ay, me voy a agarrar, quiero esta naranja, me la voy a agarrar, quiero la naranja. Entonces, en cuanto Josefina dijo, me voy a agarrar la naranja, vino Guadalupe desde la pieza que la escuchó, corriendo y dijo, no, 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 la naranja la quiero yo porque yo la vi primero. Y ahí empiezan las discusiones, ¿vieron, de hermanas? La viste, si vos no estabas, que no sé qué, que no sé cuánto, bueno, y ahí empieza posición, quiero, 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 la vi, no, no la viste, es mía, yo la vi, yo dije primero, yo la vi primero, bueno, esas cuestiones que suceden escala, eh, ahí reaccionaban frente al conflicto confrontando, ¿bien? Aparece un tercero, la pobre madre o el pobre padre que acude a ver qué sucede frente al griterío, ¿no? Preguntas, ¿qué quieren? La naranja, la naranja. Hay una naranja. Sí, pero yo la vi primero, yo la quería primero. Lo que pasa, posición, 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 porque vos siempre tenés todo primero, porque vos le das a ella, y ahí empezamos, ahí es, ¿vieron cuando uno empieza a, que era lo que yo les decía antes? Eh, Se empiezan a traer cosas que no tienen nada que ver con la naranja. ¿Qué quieren? La naranja, pregunta cerrada, pregunta cerrada. La naranja. Empieza a escalar. ¿Qué hace el adulto del momento, en el momento? Tanto problema por una naranja, dame la naranja tú. Listo. Salomónicamente, mitad y mitad. Primero, haciendo todo lo que uno hace cuando corta algo por la mitad con los chicos, que sea lo más milimétricamente, perfectamente posible para que después no se peleen porque vos le diste a ella más que a mí todo el asunto, ¿no? Uno trata de ser un cirujano. Bien, mitad y mitad. ¿Se fueron contentas? ¿Qué les parece? Ahí María Cecilia hace. Gastón dice que no, María Cecilia duda. ¿Se fueron contentas? ¿Ustedes se hubieran ido contentas? Malén dice directamente no. No, dice Celeste, todos no. No, no, porque ellas nunca dijeron quiero la mitad de la naranja. O no solucionaron ellas el conflicto diciendo, bueno, a ver, dejémonos de pelear por la naranja. Ahí
si se abre la comunicación con una pregunta abierta, se soluciona el problema. Y les cuento cuál es la pregunta que hubiera solucionado el problema y que le hubiera dicho al adulto que era el que partió la naranja cómo solucionarlo. Primero habilitando la voz de las niñas, pero ya no para la pelea, sino para ver cuál era el interés de cada una. Y la pregunta es, ¿para qué, José, querés la naranja? ¿Para qué, Guada, querés la naranja? José la quería para utilizar la cáscara como ralladura para una torta. Y Guada se quería hacer un jugo. A las dos les hubiera servido la totalidad de la naranja. Más jugo, más ralladura. Lo que en mediación se dice ganar, ganar. ¿Qué se necesitaba para eso? Despejar la posición para ir al interés, para descubrir realmente cuál era la necesidad. Entonces, la posición es, quiero la naranja. ¿Se entiende un poco más la diferencia entre posición, interés, necesidad? La posición es, quiero la naranja, quiero la naranja. Las dos, como bien ustedes dijeron, la querían entera, toda la naranja. Una la quería porque, y ahí ya uno se pone en creativo para hacerse lo más lindo el cuento, ¿no? Había una feria de platos en el colegio que estaban juntando dinero para irse a un viaje, entonces cuanta más tortas hiciera, más podía tener más plata, ¿no? Recuperar más plata para ella y sus compañeros. Por lo tanto, necesitaba mucha ralladura. Y la otra quería tomarse un buen jugo de naranja, no un juguito de naranja. ¿Se entiende cuál es la relación entre el conflicto, cómo yo me presento, cómo me comporto frente al conflicto, y lo interesante de que el adulto que esté frente a un conflicto pueda gestionarlo de tal forma de utilizarlo como una oportunidad de aprendizaje para esas personas que están pasando el conflicto? ¿Se entiende, chicos y chicas? Bien. Entonces seguimos compartiendo esto. Fíjense, la importancia de los intereses. Bien, con lo que vimos recién con esto de la naranja. Solo conociendo los intereses puede desarmarse la percepción, no siempre es cierto, de que ambos desean lo mismo. En realidad, si yo me quedo en la percepción, en esa posición, ambas deseaban lo mismo, ambas deseaban la naranja. Pero cuando yo me fijo y puedo abrir ese diálogo y puedo descubrir cuál es el interés, puedo despejar que hay intereses que son contrapuestos, que no siempre son contrapuestos los intereses, que a veces son complementarios. Entonces, si yo ignoro los intereses, yo estoy dentro de un método adversarial, es decir, justicia sancionatoria. ¿Bien? Mitad y mitad, listo, se acabó y se terminó el problema. No, el problema sigue.
Al conocer los intereses que están en juego, cáscara, jugo, se nos abre la posibilidad de descubrir que los intereses no sean contrarios, sino diferentes. Entonces, ahí se puede salir de forma inclusiva, que vinculado con los comportamientos frente al conflicto sería colaborativo. Entonces, colaborar, cooperar. Colaborar desarma el enfrentamiento, porque al advertir que se persiguen intereses diferentes, en este caso cáscara-jugo, todos pueden obtener lo que buscan. Totalidad, por eso se dice eh, aumentar las porciones de la torta. Hay una sola naranja, pero en realidad después José tuvo una naranja entera en cuanto a la cáscara, a la ralladura, y Guada tuvo una naranja entera en cuanto a tomarse un jugo de una naranja entera, no de mitad de jugo. Entonces, todos pueden obtener lo que buscan simultáneamente y lograr la máxima satisfacción de intereses. Tanto una como la otra tuvo toda la naranja que necesitaba, de acuerdo al interés que tenía. El comportamiento cooperativo implica encontrar ante una situación conflictiva una nueva definición del mismo, pero esto lo puedo hacer luego de una conversación que se base en los intereses de las partes. ¿Queda claro esto, chicos? Bien. Entonces, hasta acá llegamos con el tema. Intereses, cómo yo puedo reaccionar y cómo yo me puedo comportar frente a diferentes conflictos que se me presentan y lo importante de gestionar los conflictos no desde las posiciones, sino desde los intereses para descubrir cuáles son las reales necesidades. Y fíjense cómo lo volvemos a vincular con el tema de la comunicación y con el tema de la justicia, el nuevo paradigma de justicia colaborativo, y cómo también lo relacionamos con el tema de la pedagogía nueva, alternativa, de la liberación crítica, que hablamos desde la primera clase cuando hicimos las analogías entre las pedagogías y los paradigmas de justicia. ¿Podemos seguir adelante con la segunda parte de la clase? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Malén levantó la mano. Yo no. Ay, perdón, alguien más estaba hablando, ¿no? A ver, Lo mío no es Malén una habló primero, pregunta, ¿sí? levantó Lo mío no primero. es una pregunta, sino. ¿Qué? Ah, no, dale, dale, no es una pregunta, sino. Ahí está. Se baja tu voz cuando yo hablo. Que no es una pregunta, sino una observación, una reflexión, digamos, de lo que venías diciendo y que me pasa en mis prácticas. Esto de ceder o conceder. En mi caso, en mi aula, es una negociación constante para poder dar beneficio a algún estudiante, algo que quiere, y eso me permite a mí avanzar en la clase o en el desarrollo de la jornada, digamos. Eh, entonces, que encuentro también ahí la relación en gestionar ese conflicto desde su interés y desde el mío. eh, si bien quizás tenga más satisfacción este estudiante porque quiere el juguete, tiene el juguete que quiere, lo obtiene, pero después yo encuentro mi beneficio en que me permite avanzar, digamos, en la clase.
Entonces es ahí una ida y vuelta que desde los intereses, gestionándolos desde ese lugar, nos permite avanzar. Em, pero veo que también cada uno de estos comportamientos frente al conflicto, si bien suenan o se ven como un poco negativo en algún aspecto, hay momentos en los que todos estos comportamientos funcionan, ¿no? Y son necesarios a Es, veces, cuando sí, dentro de mi aula no hay palabra, porque son estudiantes con discapacidad, entonces es muy difícil llegar a un acuerdo y a una resolución colaborativa. Si bien se impulsa y se trabaja, es muy difícil esa mediación. Entonces, este, es ahí, a través de la negociación, a través de evitar a veces y lo retomamos después, tratando de limitar un poco la competencia, pero bueno, veo que todos estos tipos de comportamientos aparecen y en algunos momentos son necesarios, todos. mira, con respecto a lo que vos decís, ya voy, Malene, ¿eh? No me olvido de vos, pero me parece muy importante, Lenis, retomar lo que vos dijiste. En mi clase no hay palabra, quizá no hay palabra hablada, pero hay comunicación. O sea, Sí, hay sí, comunicación, porque los seres humanos no nos comunicamos solamente desde la palabra hablada, sino que nos comunicamos de un montón de otras formas que son mucho más ricas que lo semántico y sintáctico, ¿no? Eso por un lado. Así que hay flujo comunicacional de otra forma. Por otro lado, lo que vos dijiste, fíjate que se vincula mucho con lo que aparecía en esa diapositiva que decía, muchas veces yo concedo porque busco un bien mayor. O ujú, sea, para vos el bien mayor es el de poder comunicarte con ese alumno para que logre un nuevo aprendizaje. Entonces, por supuesto que le cedes eso que te está pidiendo, pero ahí muy bien vos dijiste, estamos negociando, porque para vos lo fundamental es que él logre algo superior a partir de eso que él está logrando. O sea, él se queda tranquilo, él o ella, no sé, tranquilo con eso que está logrando, y vos ahí podés aprovechar como para poder lograr una comunicación de tal magnitud que le puedas enseñar algo que es mucho más valioso para vos, dejarle eso, ese aprendizaje, que entregarle o no entregarle un juguete. ¿Se entiende? O sea, es una comunicación, es una negociación en la que los dos ganan, porque el alumno o la alumna gana en bajar la ansiedad de esa necesidad inmediata que tiene. Y vos, cuando ya tiene esa ansiedad, ya está satisfecha, ahí podés meterte en enseñar. ¿Te entendí lo que vos me quisiste decir? O sea, eso es gestionar el conflicto, eso es saber gestionar el conflicto. Por eso decían en la diapositiva, decía, eh, es, a veces se van los dos mal, cuando se cede por ceder. Pero cuando se cede con una intención, que es lo que vos estás haciendo, vos estás negociando. Como también yo les ponía el ejemplo de evitar. Evitar a veces es necesario. En una cuestión de tránsito que es menor, que es una pavada, que es una falta de respeto de un otro hacia uno, no me voy a poner a discutir con... No, no vale la pena. Entonces lo evito, lo evito. ¿Se entiende? Pero hay que saber cuáles son los comportamientos para también saber cuáles son los necesarios para un determinado momento. O sea, a vos eso es lo que vos necesitas hacer con ese alumno o esos alumnos eh, en determinados momentos. ¿Les queda claro a los demás, chicos? Bien, Malén, ahí sí, perdón, pero quería retomar esto.
Sí, sí, creo que más o menos ya está respondido porque era lo que yo quería saber si había entendido bien de que no solamente colaborar era la única forma, o sea, el comportamiento afirmativo, sino que los otros dependía del conflicto. Eso es lo que, pero con lo que usted recién explicó y el aporte de la seño, me quedó más claro, más redondo. Gracias. Bien, no, de nada. Colaborar es lo óptimo, pero no se da siempre colaborar. Es lo óptimo. Y no siempre tenemos tanto tiempo. Pero bueno, hay que saber que si uno tiene técnicas comunicacionales apropiadas, y cuando uno puede identificar qué conflicto es realmente importante y cuál es una cuestión que no tiene tanta importancia, no tiene tanta trascendencia. Entonces, no le demos mucha trascendencia a algo que es menor y dediquémonos a lo que realmente nos tenemos que dedicar. ¿Se entiende, muchachos y muchachas? Mariel, Sí, déjame que haga un aporte y me parece, si mal no recuerdo, que de esto volvés a hablar más adelante, pero bueno, quiero tirarlo ahora porque si después se nos pasa, mi costumbre de spoilear, ¿viste? No lo puedo evitar. En esto de lo que comentaba Lenny y de lo que la duda que tenía Maren, me parece que lo que vos mencionas otras veces, como poder jerarquizar el conflicto y a partir de eso decir si se lo va a tratar, primero que sea el momento indicado en desarrollar y poder abordarlo al conflicto, o bien decir, bueno, lo ponemos acá en el freezer, luego cuando salgamos al recreo, conversamos, nos tranquilizamos de paso un ratito, y bueno, darle también el tiempo a que cada uno de los involucrados también un poco lo mastique, ¿no es cierto? Como decimos, y después sí poder abordarlo capaz que con un poquito más de calma, evitando las reacciones tan fervorosas que a veces, sobre todo los niños, tienen cuando están ahí metidos en medio del fragor del conflicto. Entonces, jerarquizar y decir, bueno, esto no lo vamos a resolver ahora, pero lo vamos a abordar luego. Bueno, de esa manera, como que salís de esa situación y después se le da el tratamiento correcto. bien, sí, 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 Martín, eso, pero dejar en claro, pero esto lo vamos a conversar. Vos quédate tranquilo que lo vamos a conversar. Dame 5 minutos, así como yo le dije a Malén, yo te voy a contestar. Dame un minuto que me encargo de otra cosa y además de bajar, eh, además de bajar las ansiedades y la euforia, la bronca, la temperatura, em, evitar también las conversaciones y estas cuestiones con público, que a veces hay cuestiones que no hay que hablar a modo de grupo total, sino que hay que em, quedarse a conversar o apartarse a conversar con los implicados, porque no hace falta que haya público. ¿Eh? No es una transmisión en vivo, no hay nadie que tenga que andar vitoreando ni poniéndose de un bando o del otro, al contrario. Entonces, hay cuestiones que hay que trabajarlas en privado y hay cuestiones que quizá el docente lo tiene que trabajar en privado con un alumno, por ejemplo, cuando es una contestación o alguna agresión hacia el docente, ¿no? Que no hay un tercer alumno, sino que es una relación docente-alumno, alumno-docente. Entonces, eh, como adultos tenemos que darnos cuenta cómo abordarlo, quiénes tienen que participar, tampoco andar con un clarinete, un clarín diciendo pipiri, pipí, ahora vamos a hablar. No, eh, sabemos dónde, cuándo, cómo, pero muchas veces con esto de que estamos dando clase y tenemos que cumplir con un currículum, nos está por tocar el timbre
y nos dijeron que viene la inspectora a vernos la clase. O sea, nos estalla, a nosotros nos estalla y bueno, por eso muchas veces gestionamos de forma errónea, pero porque somos, aunque no parezcan los docentes, que nadie lo cree, somos seres humanos. Entonces, bueno, hacemos lo que hacemos todos los seres humanos. Nos equivocamos. Lo importante es saber que podemos llegar a tener herramientas que nos pueden dar una mano eh, y listo. Pero bueno, es así. Por momentos no la pasamos del todo bien, o por lo menos a mí me pasaba. Ahora no estoy con grupos de muchos chicos y los grupos con los que estoy es así como estoy con ustedes, así que lo puedo ir manejando. Vamos a ir al otro Power, si les parece. Venimos bien con el tiempo y ahora seguramente ya vamos a empezar porque este es potente y une muchísimas cosas. Eh, es los programas de resolución. Esperen que ahí lo voy a compartir. Ahí está. Programas de resolución alternativa de conflictos en las escuelas, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Objetivos, áreas. Entonces, ¿cómo los trabajaríamos? Arrancamos acá, miren. Los objetivos. Tomar la temática de los conflictos como un eje central para un abordaje responsable y consciente de Ay, los agárrate mismos. esa silla. O ponela ahí al No lado sé, de ella. chicas, ¿hay alguna que tiene el micrófono abierto y se escucha? Los objetivos, esto lo hablamos desde la primer clase que yo les dije, el conflicto es un contenido a trabajar en la escuela. Entonces, objetivos. Tomar la temática de los conflictos como un eje central. ¿Se acuerdan que hablamos ahí ya de transversalizar el tema conflicto? Vamos a legitimar el saber de los alumnos respecto de sus propias necesidades y favorecer el desarrollo de la autoestima. Esto es, cuando yo legitimo a los alumnos, quiere decir que les habilito la voz. Y por ende, si habilito la voz, cuando a uno lo escuchan, cuando uno lo miran y lo escuchan, le están favoreciendo el desarrollo de la autoestima. Aceptar el valor del aprendizaje entre pares y apreciar la diversidad. Es decir, uno que sepa cómo gestionar va a poder enseñarle a otro a gestionar. ¿Por qué? Porque se va modelando. Es como nosotros los docentes, los alumnos nos miran y muchos hablan como hablamos nosotros, hacen los ademanes que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque nos están mirando. Así pasa entre ellos. Propiciar la responsabilidad de cada integrante en las situaciones por las que atraviesan y la autodeterminación. Fíjense que para esto también hay que habilitar la voz. Y hay que explicarles a los chicos qué es la responsabilidad. La responsabilidad es tener respuesta a nuestros actos. Entonces, fíjense cómo está todo está relacionado. Generar canales de participación y de información que incluyan a todos los miembros de la comunidad educativa.
Si no me equivoco, fue el lunes pasado que dijimos la importancia de todos, no solamente los directivos y los docentes, todos los miembros de la comunidad educativa. Y responsabilizar a todos los actores institucionales de la convivencia y el clima que se vive en la escuela. Ahora, yo no puedo responsabilizar a todos del clima que se vive en la escuela y de la convivencia si no les enseño a todos cuáles son las técnicas, qué es una buena comunicación, cómo se vincula el clima escolar con el aprendizaje y con la convivencia. Entonces, no puedo pedir si no doy primero. Primero tengo que formar a todos los actores institucionales. Una vez que se los forme, que estén capacitados, recién ahí puedo pedir respuestas, responsabilizarlos de lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las áreas? ¿Se ve bien, chicos? ¿Todos ven bien? Sí, Ah, Sí, perfecto. Las áreas. Capacitación en las habilidades de resolución de conflictos a docentes y directivos, en primer lugar. Primer lugar, a los referentes en primer lugar. Pero tiene que haber un capacitador que les explique. En este caso, ustedes se están capacitando. Ustedes van a poder explicarle a sus compañeros estas cosas. Mira, estuvimos haciendo unos encuentros y nos explicaron esto, esto, esto y esto. Está bueno, fíjate. Capacitación en las habilidades de resolución de conflicto a los alumnos. Primero me capacito yo. Y los capacito. ¿Vieron que recién decía yo el tema este de la educación entre pares? Yo capacito para que el otro capacite a su vez y que esto ya sea una norma, una forma de relacionarlos en la escuela. Por lo tanto, va a mejorar el clima escolar. Por lo tanto, van a disminuir los problemas de conflictos convivenciales. Por lo tanto, va a mejorar el rendimiento académico. Entonces, de un círculo vicioso se va a transformar en un círculo virtuoso. Integrar, dice, integración de la resolución de conflictos en las áreas del currículum escolar, conceptual, actitudinal y didáctica. Esto lo venimos hablando, si yo no me equivoco, desde el primer encuentro. Y hoy ya estamos dando la curva final, porque es el anteúltimo encuentro. Entonces, integrarlo y a organizar un sistema de gestión en el aula y en la escuela no coercitivo. Esto de habilitar la palabra, crear espacios para hacer pequeñas mediaciones, hacer pequeñas reuniones dentro de la escuela. Si hay un gabinete psicopedagógico, perfecto. Si no lo hay, en la salita de donde guardan las pelotas de educación física, me hago un espacito, si algún lugarcito tengo que armar como para que sea un lugarcito cuidado que invite a la conversación y que los chicos sepan que hay un referente con el que pueden pedir una reunión y pueden ir a hablar y pueden decir realmente cuál es el interés y cuál es la necesidad que tienen. Capacitaciones en las habilidades de resolución de conflictos a docentes y directivos. Esto va a tender a mejorar la gestión propia de las intervenciones ante los conflictos entre ellos, porque no sé,
pero, o quizá eran las escuelas que yo trabajé, ¿no? Hay también conflictos entre docente con otro docente, con otro docente, con otro docente, con un directivo. Quizá era justo donde yo estaba. No eran solamente conflictos con los alumnos o los padres de los alumnos. Había conflictos entre todos, todos con todos, ¿no? No es exclusivo de los alumnos o de las familias de los alumnos. Entonces, gestión propia de sus intervenciones ante conflictos entre ellos, entre los docentes y los alumnos o entre los alumnos. Poder leer situaciones desde la visión positiva y conducir las soluciones hacia un paradigma no confrontativo. Esto Lenis lo dijo hace un ratito con un ejemplo que ella dio de su aula. Dice, yo veo que estoy negociando con mi alumno, pero yo lo que necesito es que él se sienta tranquilo para yo poder enseñar. Entonces, yo estoy leyendo esta situación, yo estoy leyendo, ella lo dijo claramente, estoy leyendo que estoy, no dijo leyendo que estoy negociando, pero ella dijo, estoy negociando, estoy concediendo algo para lograr otra cosa. ¿Bien? Puede leer la situación, yo leo la situación y ahí veo qué comportamiento frente a este conflicto voy a utilizar y qué pregunta voy a utilizar y qué estrategia voy a utilizar. Y teniendo en cuenta lo que dijo Martín hace un ratito también, si es en este momento, digo, mira, esto lo vamos a trabajar dentro de un ratito, dame un rato, bien, entonces leo la situación. Hacer de las situaciones conflictivas una posibilidad de aprendizaje y crecimiento, que a su vez mejorará el clima escolar. Fíjense cómo de pensar en la palabra conflicto como algo solamente negativo, como algo que es una lucha, es un caos, es un maltrato, todo lo que se nos aparece a nosotros en el ideario de la palabra conflicto, bueno, verla como es algo inherente a la condición humana, y lo voy a pasar, antes o después, voy a pasar por 1, 2, 3, 10, tomarlo como una oportunidad de crecimiento personal, moral y un nuevo aprendizaje. ¿Está bueno pasar un conflicto? No, no está bueno, pero aprendemos mediante y por conflicto, entonces aprendamos a gestionarlos. Capacitación en habilidades de resolución de conflictos a los alumnos, a docentes y directivos, habilidades de resolución de conflicto a los alumnos y los ejes temáticos para los alumnos. El conflicto, fíjense qué es lo que vimos nosotros, ¿eh? El conflicto. Estilos de comportamiento frente al conflicto, lo que vimos hoy. Procesos comunicacionales, lo que vimos la vez pasada. Resolución de conflictos, todo esto puesto en juego. Evaluación de las soluciones. Por ejemplo, con el cuento de la naranja, lo que hicimos recién fue evaluar la solución. Cuando se abre la solución, fue 100% para cada una. De una naranja, tuvieron de una sola naranja toda la cáscara, toda una naranja en cáscara una y toda una naranja en jugo la otra. Entonces, si evalúo la solución, ¿esa solución es mejor o peor que mitad y mitad? El 100% es más que el 50%, entonces es
mucho mejor. Logré la naranja que quería para lo que quería y la utilicé para lo que necesitaba. ¿Cómo podemos integrar la resolución de conflictos en las áreas del currículum? ¿Por qué? Porque los docentes, si hay algo que luchamos, es contra el calendario. O sea, vamos siempre corriendo atrás de la planificación. Planificamos pensando que todo es como si fuera o sea, ideal es ideal. Entonces después, dentro de esa planificación, no tenemos en cuenta que quizá un día se cortó la luz, que es quizá otro día faltó el profe de no sé qué y yo me tuve que hacer cargo o hubo paro de transporte. Y esa clase magnífica que tenía planificada, vino un alumno solamente, o dos o tres, y era un tema nuevo, entonces ya me estoy atrasando, entonces ya no puedo tomar la evaluación tal día y no puedo tener la nota para el cierre del periodo tal. ¿Vieron que o me pasaba a mí solamente o es algo que sucede? Entonces, si encima tengo que enseñar conceptos fundamentales de resolución de conflictos, aparte le sumo otra cosa más, porque viene Mariel y me dice, no, te conviene ponerlo. No, señora. Entonces, ¿cómo lo puedo integrar? Entonces, se desarrollan conceptos fundamentales de resolución de conflicto en una determinada asignatura para ser aplicados a contenidos de esa materia. Por ejemplo, analizar hechos históricos o hechos actuales. La metodología de análisis y tratamiento de conflictos puede funcionar como recurso didáctico para el desarrollo de un contenido conceptual cuando dos alumnos tienen ideas, informaciones, conclusiones u opiniones diferentes sobre la misma cuestión. Discutir las ventajas y las desventajas de un mismo tema favorece el diálogo. Para favorecer el diálogo tengo que enseñar técnicas comunicacionales que si favorecen el diálogo para, por ejemplo, argumentar un tema conceptual para el que voy a tener que estudiar mucho, porque si no, no te lo puedo argumentar con un fundamento, el otro me lo va a rebatir, entonces ahí ya tengo esas estrategias comunicacionales, que si las utilizo para este contenido conceptual, las voy a poder aplicar para resolver conflictos, porque ya van a ser parte de cómo estoy yo vinculándome con el otro. ¿Preguntas hasta ahí? Lenis, ¿Ahí se me escucha? Lenis levanta la mano, le doy la palabra y se apaga la cámara. Es como si, sí, ahora no te vemos ni te escuchamos porque te silencia. Ahí te vemos. Ahí está, ahí está. No, es Ahí, que no encuentro los botones. ahí Eh, están los dos. Estoy de acuerdo en que se puede planificar desde una asignatura, pero también teniendo en cuenta las capacidades fundamentales. Una de las capacidades fundamentales es resolución de situaciones problemáticas. Otra capacidad fundamental es el trabajo en colaboración con otros. Entonces, ahí ya entra el tema de la resolución de conflictos. Y si lo trabajamos desde ciudadanía y participación o identidad y convivencia, en relación con los acuerdos escolares de convivencia, la educación sexual Lengua, integral, lengua, podemos trabajar lengua. resolución de conflictos. Era En eso. todos. En todos, también en matemática, resolviendo Claro, problemas.
se nos presenta una situación problemática, ¿cómo la soluciono? ¿Puedo solucionarla de una única forma? No, puedo llegar a solucionarlo. Fíjense que es sacarle a la palabra conflicto la carga negativa que la tiene, y sí, porque uno la pasa mal cuando está atravesando una situación conflictiva, pero llenarla de todo lo que nos puede brindar. ¿Bien? Yo les di un ejemplo desde un área, pero se puede hacer desde todo, porque en la vida nosotros vivimos solucionando conflictos, vivimos. Entonces, cuanto mejor podamos gestionarnos, más rápido los vamos a ir solucionando y de una manera más efectiva. ¿Algún otro aporte, alguna otra pregunta, chicos, o podemos continuar? ¿Vamos? Ahí seguimos. Bueno, esta ya está. Esperen que vamos a pasar para la otra. El sistema del aula no coercitiva. Hay mediación entre pares, enfoque del aula pacífica, enfoque de la escuela pacífica. La idea es, primero, educar, asesorar, capacitar directivos y docentes. Y se acuerdan que después vamos bajando a todos, ¿no? Entonces, mediación entre pares. Un estudiante no implicado en el conflicto, estás a cargo de ayudar a los compañeros que lo tienen en forma cooperativa. Miren, yo por ejemplo, el año pasado, ahí dejo de compartir para explicarles y comentarles que realmente se puede hacer. Tuvimos un encuentro internacional de mediadores que, gracias a Dios, por primera vez se hizo en Buenos Aires, porque siempre se hace en Vaquerías, en Córdoba. Y yo ahora que vivo acá no me convenía ir a Córdoba y me encantó que lo hicieron en Bellavista, que es al lado de Hurlingham. Así que, bueno, en una escuela que se llama Santa Ennea. Esta escuela, una escuela de 50 años de antigüedad, una escuela privada, tiene proyecto de mediación escolar. Y nos explicaron, los mediadores de la escuela son chicos del secundario, desde los últimos grados de la primaria, quinto y sexto, y el secundario. Ellos, les digo lo que se hace acá, pero se hace varios años. Ellos, no es que todos se forman como mediadores escolares, no. Ellos dicen, yo quiero ser mediador escolar. Entonces ahí otros mediadores más grandes, alumnos, con la ayuda de un docente que es mediador, se capacitan desde los chiquitos y tienen una sala de mediación. Y tienen un cuaderno donde solicitan las reuniones de mediación, como si fuera una agenda, y después tienen otro cuaderno que ese es confidencial, que no puede salir de la sala, porque la mediación es confidencial, donde ponen tal día, tal hora, empieza la reunión entre fulano y mengano de sexto A por problema en el recreo, se pelearon, yo leí uno que eran mejores amigas y se pelearon. Claro, pero para ellas, que eran mejores amigas y se pelearon, y ahora una no le hablaba a la otra, es un conflictón.
se terminó. Entonces, si yo me peleé con mi mejor amiga y ahora no me habla, no te voy a escuchar, señor. Porque mi problema, mi conflicto es este. Entonces, una de las mejores amigas que estaba desilusionada con la ex mejor amiga, pide la reunión. Y llegaron a un acuerdo, no sé qué acuerdo, pero llegaron a un acuerdo. Entonces solucionó bajo, o sea, se puede hacer. Esto es mediación entre pares. Mediación entre pares. Ahí sigo, pero que se hace, se hace. Y dentro de la sala de mediación, que me pareció muy piola, que eso se puede hacer en todas las aulas, en vez de poner reglamento de comportamiento, eh, tenían como si fuera una tabla periódica de los elementos. Entonces, por ejemplo, en rojo, los elementos duros, contestar mal, mirar mal, no dejar hablar, o sea, todos los comportamientos en amarillo y en verde. Entonces, después había frases como diciendo, bueno, si vos estás pasando por un elemento rojo, trata de utilizar más amarillos y más verdes, como, ¿viste? Trata de portarte mejor, entonces vos sabés que esto no corresponde para una buena convivencia, para una buena comunicación, con cosas que eran visuales y muy fáciles de entender desde los más chiquitos hasta los más grandes. ¿Bien? Eso es mediación entre pares. Adecuada a las estrategias, ustedes ya como docentes, los docentes sabemos, de acuerdo a la edad que tienen los chicos, qué estrategia metodológica yo voy a utilizar. No les voy a andar hablando a chicos como yo les comparto a ustedes estos contenidos, sino que los voy a adecuar al momento pedagógico en el que estén. Otra de las cuestiones es el enfoque del aula pacífica. Es en un aula en la que se integra la resolución de conflictos con sus procedimientos, habilidades y principios en el currículum académico y en las estrategias utilizadas para favorecer un aprendizaje cooperativo. Porque si yo trato de hacer un enfoque de aula pacífica y yo les digo a los chicos, el primero que termina tiene 2 minutos más de recreo, no estoy favoreciendo el aprendizaje cooperativo, sino el competitivo. Entonces, desde todo lo que yo digo, cómo lo digo y las actividades que doy, tengo que ser coherente con lo que después quiero que los chicos logren también con respecto a los conflictos. Y este enfoque del aula pacífica me va a decantar en un enfoque de la escuela pacífica, donde va a haber un ambiente de aprendizaje cooperativo, capacitación en las habilidades y procesos para resolver conflictos, sistema de gestión en el aula y en la escuela no coercitivos, integrando los conceptos y habilidades de resolución de conflictos en el currículum académico, continuidad en la formación de resolución de conflictos a lo largo de toda la escolaridad. Entonces, así como a lo largo de toda la escolaridad los alumnos van obteniendo diferentes contenidos que se siguen reiterando el contenido cuando van pasando los años, pero se profundizan y se empiezan a necesitar nuevas relaciones con otros contenidos, así también en los temas de resolución de conflictos. Así como yo puedo empezar explicando
algunas de las preguntas abiertas, tanto en lengua como en resolución de conflictos. Luego voy a ir complejizando en preguntas abiertas circulares hipotéticas, de relación, de tiempo, de espacio. Lo voy complejizando de acuerdo a las edades de los alumnos. Etapa 1, diagnóstico, que tiene que ser participativo y diseño de implementación. Identifico la demanda, características generales de la escuela y el alumnado, tipos de conflictos habituales en la escuela. Tengo que diagnosticar cuál es la forma de resolverlos habitual, percepción del clima escolar, percepción de la responsabilidad de cada actor institucional, disposición para introducir cambios. No todas las instituciones educativas están dispuestas a cambiar, no todos los docentes están dispuestos a aprender o a cambiar. Identificación de momentos y espacios en que se generan o dirimen los conflictos entre los alumnos y también investigar el tema del sistema disciplinario o programas de convivencia escolar de esa institución. Y ahí tiene que aparecer un equipo coordinador dentro también de esta etapa. Es recomendable conformar un equipo de trabajo que lidere y se haga responsable de la puesta en ejecución del programa que se diseñe. Habitualmente se conforma con docentes o profesores, alumnos y si los hubiera, consultores externos. Construcción conjunta del diseño y o planificación de las actividades a desarrollar, tipo de programa, características, objetivos, responsables, ejecutores y colaboradoras del programa, etapas y modo de ejecución, alcance del programa, inclusión de padres y forma de su participación, modos de financiamiento, construcción de indicadores de evaluación, capacitación, planificación, organización de tiempos, espacios y procedimientos. ¿Cómo planificamos los docentes? Es una planificación que hay que hacer con otros a nivel institucional. Esa es la etapa 1. La etapa 2, desarrollo del programa según el diseño que hayamos hecho. Puede ser programa de capacitación a docentes, programas curriculares de negociación y mediación, mediación entre pares, capacitación en resolución de conflictos al equipo coordinador y docente que quiera participar, sensibilización a todos los alumnos, elección de alumnos mediadores, entrenamiento para alumnos mediadores, monitoreo del programa. La etapa 3, monitoreo y evaluación de la propuesta en marcha del programa, evaluación del compromiso institucional con el programa, trabajo en el aula con los alumnos, mediaciones realizadas, si es que se utiliza el tema de las mediaciones, cantidad, tipo, disputas, temas, acuerdos, cumplimientos de los acuerdos, resistencias institucionales o de algún actor en particular, impacto en el clima institucional, funcionamiento del equipo coordinador y de las instituciones externas si hubiera intervenido alguna. Esto es un programa macro programa, pero nosotros, ustedes, empezando como empezó Lenis, yo negocio. Yo me doy cuenta que en algunos momentos negocio. Y como deben negociar cada uno de los demás en el aula y como deben
negociar y tratar de colaborar con sus pares de otras áreas o de otros años que den las mismas materias, o si son de primaria, si está uno en primero, el otro en primero, cómo se relacionan y cómo se complementan y cómo tratan de hacer trabajos entre los grupos. Eh, Así se pueden ir implementando, y esto que yo le decía hace un rato, no sé si no se lo dije a Malén o lo dije para todos. Esto que ustedes ahora están empezando a descubrir, quizás si no lo conocían, empezar a decirle, che, vos sabés que estaría bueno que pensemos en tal cosa, en tal otra, ir replicando, porque vieron que en docencia por lo menos para mí, desde mi perspectiva, cuanto más se replica y más se comparte, más se puede enriquecer la práctica de todos, ¿no? Y más soluciones creativas pueden, pueden salir y mucho mejores, porque no es lo mismo una sola cabeza pensando que varios docentes trabajando para un mismo tema. Entonces ahí se enriquece y crece. Gastón. No, justamente estaba pensando lo mismo cuando hablaste de la creatividad y lo que me comentó Lenis antes de las capacidades fundamentales, también incorpora lo que es el pensamiento creativo, pensamiento lateral, algunas cuestiones para la resolución de conflictos que por ahí, si podemos lograr un equipo de trabajo, nos puede brindar nuevas soluciones y nuevas oportunidades para resolverlo, digamos, no quedar siempre en las mismas formas o en las mismas estrategias, ¿no? Claro que sí, Gastón, y ponele esto que vos decís del pensamiento creativo, es fundamental, porque, mira, una de las técnicas que se utilizan en una escuela de negociación, que es la escuela de Harvard, eh, es el torbellino de ideas. El torbellino de ideas, vieron que lo utilizamos mucho los docentes también para enseñar. Es espectacular para solucionar conflictos. ¿Por qué? Porque como al principio, cuando es la parte creativa del torbellino de ideas, uno qué consigna dice, bueno, digan lo que se les ocurre creativamente frente a esta situación, pero en este momento nadie sanciona nada. No vamos a evaluar lo que están diciendo, sino que ustedes piensen. Eso se utiliza para solucionar conflictos. A ver, pasa esto. Entre ustedes está pasando esto. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se puede hacer qué se te ocurre a vos? ¿Qué se te ocurre a vos? Nadie dice nada, nadie juzga lo que dice el otro. Es un momento de creación. Ta, 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 ta. Bueno, después viene el momento de la evaluación. Y después viene el momento de la conclusión. Y si se van cumpliendo todas esas partes y se llega a un acuerdo, se soluciona. Y fíjense que se soluciona colaborativamente. Y se le saca este lastre de monstruo, de conflicto, combate, me quiere hacer dar, tú, todo como nosotros lo vemos. Y para los chicos es mucho más fácil si los enseñamos desde chicos, porque para los chicos todo es más fácil. Todo es más fácil porque tienen una flexibilidad que nosotros, cuanto más grande, menos tenemos. Entonces, para el chico colaborar es mucho más natural que lo que es para los adultos colaborar. Ustedes se darán cuenta, cuando pasa algo realmente grosso, entre ellos se hacen uno solo.
los que se estaban peleando se hacen un bloque y colaboran entre ellos, aunque sea en la desgracia, ahí se unen. Entonces, tener en cuenta este rasgo y hacer que se sientan protagonistas, porque así como se construyó esta situación conflictiva entre ustedes, bueno, les vamos a dar las herramientas, las técnicas para que, como lo construyeron, no se dieron cuenta, bueno, ahora nosotros les damos todo acá, tienen todas las herramientas puestas, tienen un espacio, tienen tiempo, tienen una persona que los puede asesorar, ya sea o un adulto o si hicimos formar alumnos pares mediadores, otro alumno, para que ustedes puedan lograr solucionar ese conflicto y llegar a un acuerdo co-construido por ustedes. Ustedes co-construyeron este problema, ahora lo van a deconstruir y van a construir una solución. Eso es colaborar en la resolución de conflictos. Y lo soluciona el conflicto los mismos que lo originaron, por lo tanto, es más fácil de cumplir el acuerdo, porque no viene impuesto. Y ahí lo relaciono con el paradigma sancionatorio. No me dice el juez, haga esto. Y a uno se lo dice otro y vos qué sabés lo que yo estoy pasando? Entonces, los dos, los tres, el aula entera, si es un conflicto áulico, el aula lo trabaja y llega y dice, bueno, a partir de ahora, acá nosotros queremos que se haga esto, esto y esto. Y vamos a comprometernos todos, porque lo pensamos entre todos, a cuando habla uno el otro lo habla, no insultarnos, no esto, no. ¿Se entiende? Hoy están súper callados. Yo no sé si es la época, el frío, es el frío, este, estos Y hoy eran los muy temas que lunes. teníamos que, ¿cómo? Un No, frío que muy lo hace muy frío. lunes. Y muy frío para ser finales de octubre. No corresponde. Ujú. Eso no está dentro, parece que empieza el invierno. No, ¿qué es esto de andar con suéter de lana? Esos eran los temas. Hoy fue un reloj, pero es porque hablé todo yo y ustedes no hablaron, salvo algunos, a saber, cuatro, los demás no hablaron. Chicos, ¿alguna duda tanto de esta clase como de las anteriores? Eh, yo viendo la hora, ¿no? No, porque puede quedar un ratito, no sé si tiene que ver o si aporta algo. ¿Qué pensás vos del trabajo del Consejo Áulico que nosotros se nos está proponiendo, ya desde escuela primaria, secundaria, hacer el consejo con los chicos, hacer asambleas y estas cuestiones? No sé si tiene que Mira, ver directamente que ver con esto, pero bueno, ¿y digo, a ya que vos qué estamos. te parece? No, sí, Si para mí tiene que sí, ver. pero digo, bueno, a lo mejor no es Y el tema de la sí, clase. no, no, pero no es el tema, o sea, no estamos viendo consejo áulico, pero Claro. el consejo áulico es habilitar la voz de los estudiantes para que puedan trabajar conflictos áulicos, que se llama de otra forma,
pero es esto que estamos hablando ahora. Fíjate que yo recién, quizá por eso te sonó, yo dije, si lo hacemos a modo de grupo total, y es un conflicto áulico, entonces lo hacemos, podemos utilizar esto del torbellino de ideas, eh, y es eso. Es perfecto hacer una asamblea o decir, bueno, a ver, vamos a votar esta solución, esta solución, esta solución. Ahí también se tienen que poner a trabajar y no decir por decir, sino fundamentarme. Para vos esto se soluciona de esta forma, fundamentarme. ¿Cuál es la razón para que vos me digas eso? A ver, decime una fundamentación, porque sin una fundamentación, porque por decir, sí, yo digo, bueno, ahora venimos todos con el pelo pintado de violeta. ¿Por qué? Ah, porque me gusta. No. Entonces, es muy interesante eso, es muy interesante. Hay que ver cómo se trabaja, pero con todo esto que vos estuviste viendo en estos encuentros, podés hacer un proyecto hermoso para un consejo áulico. Noemí, Sí, creo que hay que... perdón, Noemí. Antes ya, Gastón, ¿te quedó claro a ver si, o es lo que yo pensé? No, sí, perfecto. En realidad, suponía que era eso, ¿no? Pero que tenía que ver con todo el trabajo grupal en la resolución de conflictos, pero bueno, a mí particularmente me ha costado sistematizarlo, más que nada yo trabajo en secundaria y en primaria, eh, porque bueno, no he estado, como decías vos, planificado o incorporado en las propuestas, sino que eran como asambleas propuestas cada tanto y que por ahí, por el tiempo y la corrida de la escuela y todo, no lo podés hacer. Pero bueno, sí, a mí me parece que está buenísimo. Así que bueno, sí, gracias. No, de Escuchamos nada. Y acordate que como esto queda grabado, después podés ir anotándote algunas cosas a tener en cuenta como mm, para planificar algo, empezar con proyectos chiquititos, eh, y después ir revisándolos, ir comentándolos, ir evaluándolos, ir claro. refaccionándolos. Siempre se empieza de Bueno, a poquito y después se va ampliando. perfecto, gracias. Ahora, no, de nada. Ahora sí, Noemí, perdón. Sí, no, en relación a esto que decía el compañero, me parece importante habilitar la palabra, enseñar a debatir, y la asamblea tiene que ser planificada con un orden del día y en la cual también con un orden establecido para que se puedan escuchar. Y eso es un ejercicio que hay que enseñarlo a hacer, no, no nace naturalmente. El diálogo de la escucha atenta y comprometida no va a surgir de la nada, sino que es un ejercicio y como eso también tiene que haber un mediador, alguien que habilite la palabra y que sea ecuánime en eso, o sea, y hay que planificarlo. No se puede debatir porque estamos acostumbrados y decimos, bueno, traemos un tema y lo debatimos en el aula, pero ¿cómo debatir con un orden del día, ordenado, organizado, habilitando la palabra? Porque si no se van a dar todas estas cuestiones de no me siento escuchado, no me dejaron participar, levanté la mano y no pude expresar o terminar una idea. La escucha atenta también hay que enseñarla. Digo, eso es una práctica que hay que hacerlo, pero tiene que ser planificada. Era un aporte nada más. Y vos fíjate, un excelente aporte, Noemí, muchísimas gracias. Vos fíjate cómo, al explicar vos, llenaste de contenido algo que era lo que yo les vengo diciendo. Es un contenido. Entonces, es un contenido que aparte es riquísimo porque lo que vos decís, escúchate atenta, en mediación se llama escucha activa. Es esto de escuchar activamente, es no solamente escuchar lo que me dice, en el caso de que haya palabra verbal, retomando lo que dijo Lenis, en mi aula no hay palabra, pero hay comunicación. Entonces, la escucha activa es la que va, eh, este, mirando, sintiendo todos los tipos de comunicaciones que los vimos
si no me equivoco, esto de la escucha, la comunicación verbal, la comunicación kinestésica, la comunicación de los bajos y los altos de la voz, la comunicación del silencio, la comunicación de los gestos, de las miradas. Entonces, eso es un contenido a enseñar, porque eso va a hacer que un alumno también escuche una clase de otra forma, escuche una exposición de otra forma. Y esto de el orden del día es, ¿cuáles son? Eso es una planificación. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los prioritarios? ¿Qué vamos a trabajar primero? ¿Qué vamos a trabajar segundo? ¿Qué vamos a trabajar tercero? ¿Cuál es el objetivo al que queremos llegar? Y ahí también está piola tener un escriba. Bueno, a ver, vos vas a ser el Perdón, secretario. María, Mariel, y ahí también me parece importante que cuando nosotros hacemos este tipo de debate o puesta en común, siempre llegar a los acuerdos, y los acuerdos deben estar por escrito. Por supuesto, y firmados por escrito, porque las palabras ya sabemos que se las lleva el viento. Eso, Y el per- acuerdo, ahí voy Sole, ¿eh? Ahí voy Sole. El acuerdo por escrito y firmado, porque firmado, ¿por qué? Si yo lo firmé, no puedo decir, ay, ya no sabía que habían dicho. No, sí, lo sabías y lo firmaste, entonces hacete cargo. ¿Se acuerdan que al principio dijimos responsabilidad, responsabilizar? O sea, si vos estuviste en el debate, si vos sabías que íbamos a tratar, si vos levantaste la manito y dijiste que estabas de acuerdo, hicimos el acuerdo y lo firmaste, no digas yo no sabía, no, porque es lo mismo que pasa cuando pasan de un año al otro, de un profe al otro. Ay, no, la profe anterior no me lo explicó. No, sí, te lo expliqué. Sole, sí, yo lo que quería decime. aportar, que los estoy escuchando con respecto al Consejo Áulico que nombró Gastón y lo que está nombrando esta compañera, me parece súper enriquecedor porque todo lo que se trabaje ahí se puede articular con todas las áreas. Estos acuerdos de los que estamos hablando los podemos trasladar a lengua, los podemos trasladar a ciudadanía y participación, se pueden trabajar en todas las materias, se puede planificar, bueno, lo que hicimos en el Consejo Áulico, bueno, ahora vamos a redactar un acuerdo en lengua, cómo se redacta un acuerdo, cómo lo trabajamos, cómo hacemos las horas. Me parece que se puede sacar De todo. mucho de ahí. Y De aprovecho para todo. decir que Gastón es un excelente docente. Es compañero. Mirá Gastón, ¿eh? Ahí tiene Somos admiradores. amigos, por eso es eso, nada más. No, No, pero no. sí es un proyecto que tenemos en la escuela. Gastón es profe de lengua, es una de las materias que trabaja, y creo que si lo trabajan como está planificado, Gastón lo puede explotar en muchísimas áreas. Gastón y todos los compañeros. Y mira, ahí Noemí dice, también se puede trabajar desde filosofía del aula. Es riquísimo, chicos, porque es parte de lo que nosotros vivimos y es parte de lo que somos. Somos Tal cual. seres humanos, portadores de conflictos y hacedores de conflictos. Entonces, con estas técnicas, fíjense como un ratito y fíjense también la importancia de habilitar la palabra, ¿no? Porque si yo seguía hablando y no habilito la palabra, no aparecen estas cuestiones que son las más enriquecedoras. Esta de, con lo que nosotros estuvimos trabajando, que ustedes construyan nuevos conceptos mucho más enriquecidos de lo que yo dije hasta recién. O sea, y fíjense como un equipo trabajando, uno dice una cosa, el otro le agrega la otra y el otro le enriquece con la otra. O sea, eso es un equipo de trabajo. Eso es lo que tenemos que lograr con nuestros alumnos. Lo que está pasando en estas tres clases, yo creo, Martín, que pasó esto, ¿no? Que se va enriqueciendo lo que se va diciendo. Sin duda, se va enriqueciendo porque se van incorporando todos estos conceptos, estas maneras de analizar las realidades del conflicto
Eh, bueno, sí, evidentemente es lo que estaban esperando los compañeros, así que tu claridad y tu certeza en los conceptos hace que sea el crecimiento que queremos en esta práctica Bueno, me docente. alegro. Sí, sí, es la idea. La idea es crecer juntos y mejorar porque los docentes nos lo merecemos y Mm. los alumnos se lo merecen. Entonces, es un enriquecimiento de todos los actores y las escuelas se merecen un mejor clima institucional. Malen, Sí, profe, mire, yo he estado tomando nota de todo lo que nos ha explicado en estos 3 encuentros, pero quería saber si nos podría mandar todos los Power, porque ahí está muy detallado. ¿Hay forma de conseguir todo lo que usted preparó? no, los Power no, los van a tener en las filmaciones, ahí sí tienen los Power, Ah, bueno. o sea, los van a poder recuperar de ahí, pero es material de trabajo mío, así que discúlpame que... Y los voy cambiando porque Martín, pobre, ya me escuchó el año pasado y viste que los voy cambiando, porque si no me aburro. Sí, además, como bien decís, cada grupo va tomando también su propio carácter, su estilo de participar. Esto ha sido muy ordenadito. eh, si bien hay manitos que van apareciendo, van surgiendo ahí, pero la espera y los turnos de la palabra, el turno del habla se han respetado de manera increíble y no ha sido una cuestión de que se hayan censurado o autocensurado la palabra, sino que ha sido muy pertinente la intervención. Espectaculares, Vero. Hola, buenas noches. Sí, yo quería comentar que desde el año 2010 en Córdoba está el Consejo Escolar de Convivencia. Hay documentos que explica cómo funciona, cada cuánto, quiénes participan, que es muy enriquecedor porque es representativo de todo lo que pasa en toda la escuela. Se hace con dos representantes de cada curso. Entonces, esos dos representantes primero tienen que mediar y consensuar con el curso y después llevarlo a todo el colegio. Entonces, me parece interesante como para releer. Y bueno, en el colegio en donde yo trabajo se lleva a cabo mensualmente y realmente es muy enriquecedor. Y también hay representantes de docentes, de los preceptores, el equipo directivo, entonces podés ver todas las miradas y ahí, bueno, es como muy rico las discusiones que se generan y las posturas y los debates que se generan entre todos, siempre representados todos los actores. Sí, Vero, muy interesante lo que dijiste. Sí, yo vivía en Córdoba y era directora de un colegio cuando tuvimos que armar todo porque lo mandábamos, lo evaluábamos. Sí, María, quédate tranquila, ya estamos en horario. Em, lo armamos, lo que pasa es que no en todas las escuelas, lamentablemente, se utiliza, se revisa y se actualiza. Lamentablemente, porque sí es un instrumento valiosísimo, siempre y cuando se haga y se utilice como vos estás contando que tenés la suerte de que en esa institución realmente esa es la idea de cómo se tienen que utilizar. Quería contarles una experiencia que nosotros este año, estaba tratando de anotar la fecha, pero fue allá como por junio, unos días antes de que entrara el receso invernal. eh, Fuimos invitados por la CLE de la zona de Oliva, las coordinadoras locales de educación, que está formado, es un consejo que forman todos los equipos directivos de una región, en este caso de la ciudad de Oliva y los alrededores, que se convocaron en la municipalidad, encargado de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Oliva, y nos invitaron a participar porque había justamente temas que tenían que ver con la formación continua y en servicio de los compañeros docentes de la región. Como están dentro del área territorial de Córdoba Capital, bueno, ahí estuvimos y fue muy interesante
ver cómo cada uno venía con su pretensión, cada uno de los equipos directivos, digo, y bueno, luego de que entre lo que uno consideraba que era más importante y que primero teníamos que empezar por ahí y el otro que decía, no, yo creo que acá porque nos está pasando tal cosa con la ES y el otro decía con el tema de las apuestas online. Bueno, lo interesante de esto es como la persona que estaba coordinando y mediando la reunión se ve que tenía sus herramientas de mediación, entonces logró poner como esta cuestión de tranquilidad desde la escucha activa y trató de contextualizar, de hecho cada uno entendió que era importante esto, seguir agregar algunos elementos más para poder realmente hacer un contexto y a partir de eso recién pensar una priorización. Eh, muy bueno, muy lindo el ejercicio. Después nosotros pudimos aportar también, llevamos capacitaciones a la zona y bueno, una linda experiencia. Me estaba acordando ahora de cómo esto, inclusive a niveles de conducción de la institución, no puede estar dejado de lado, ¿no? Sino que todo lo contrario es crucial, porque incorporarlo en nuestro hábitos diario hace que, bueno, después pueda ser todo lo potente que es. Sí, tal cual, que tome vida en realidad, porque no sea un papelito más. Mm. Este, bueno, ahí se nos está retirando todo el mundo, porque es verdad, al final siempre nos pasamos unos minutitos, pero estuvo muy buena la participación de ustedes, chicos, me parece que es fundamental y se la súper agradezco, porque todo lo que traen es suma y como que le da el cierre a lo que estuvimos conversando. Perfecto. Bueno, Bueno, el María, lunes que viene tenemos nuestro último encuentro y ahí ya como es el último me preparé 3 power, cosa de ta, ta, ta. les Pero bueno, ya quiero les va a pedir, quedar. Buenas sí, noches. sí, pedir y recordar que cada uno de los que hoy están en la sala, no olviden ingresar por el enlace que está en el chat y cargar la palabra clave, con la cual nosotros verificamos la asistencia de cada día. Ahora que terminamos la clase, bueno, nos saludamos. Yo voy a dejar un ratito más abierta la página para que no se nos cierre el chat, pero bueno, le pido que hagan eso. Si alguien tiene inconveniente, por supuesto, me lo consulta por WhatsApp al privado. Bueno, chicos, nos vemos el lunes que viene. Chao, Martín, gracias por el espacio. Que descansen todos y que el lunes que viene haga calor, ya que estamos pidiendo, pidamos. Chao, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Mariela. Hasta el lunes, compañeras y Hasta el compañeros. lunes. Chao, chao.